Y es momento de ir esta mañana a nuestra entrevista y me da mucho gusto saludar aquí en el estudio de 21 Noticias, darle la bienvenida a Ana Carolina Abad. Ella es coordinadora de proyectos del Museo Nacional de la Estampa. Ana Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el estudio de 21 Noticias. Muchas gracias. Bienvenida, muy buenos días. Ana Carolina, para los que no conocemos, ya lo platicábamos ahorita fuera del aire, el Museo Nacional de la Estampa. ¿Dónde está el Museo Nacional de la Estampa y qué podemos encontrar ahí? Bueno, pues el Museo Nacional de la Estampa está en la Plaza de la Santa Veracruz, en el centro, una de las plazas más antiguas de la ciudad, a espaldas de Bellas Artes, y el museo se dedica a exposiciones sobre grabado. La colección está formada por grabado desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, y bueno, el grabado es esta técnica artística donde tienes una plancha puede ser de metal, de madera, de linóleo, donde se genera un grabado, un hueco grabado, y después se pasa a un soporte que puede ser papel o puede ser tela. Y no podemos tener una exposición permanente por cuestiones de conservación, porque la mayoría está impreso en papel, pero tenemos constantemente, renovamos las exposiciones cada 3 meses más o menos. Y en esta ocasión hay 2 exposiciones muy importantes hacia el poliedro perfecto, que es una retrospectiva de los 35 años del taller de gráfica Bordes, que se fundó en 1986, 83, en Guadalajara. Lo fundó Pilar Bordes, Carmen Bordes y Paul Nevin, y en 96 se vinieron a la Ciudad de México y han trabajado con artistas de la talla de José Luis Cuevas, Vicente Rojo, Gilberto Cebes Navarro, Roger von Gunten, Leonora Carrington. Entonces, pues tenemos esa exposición, es como la más importante. Oye, Ana, ¿y normalmente quiénes los visitan? ¿Alumnos? No se pensaría a lo mejor de diseño, son exposiciones abiertas a todo el público. ¿Quiénes son sus visitantes frecuentes? Pues nosotros pensamos en todo público, pero por el tipo de museo que está dedicado solo al grabado, tenemos mucho más público que se dedica a la gráfica y que además estudia artes o diseño también. Es muy frecuente porque también tenemos serigrafías y todo ese tipo de obras. Pero cualquiera, inclusive que le interese conocer hasta de historia, por ejemplo, podría ser un visitante del Museo de la Estampa. Claro, hemos tenido exposiciones históricas como las de Posada o sobre periódicos y publicaciones del siglo XIX que reflejan muy bien como un momento en la historia de México, pero pues también tenemos esta parte más artística y sobre todo la obra gráfica que se está generando en estos momentos, que es el caso de la otra exposición que tenemos, que es el de la trampa gráfica contemporánea, que es un taller más nuevo que se fundó en 2009, que está asentado en el Colegio de las Vizcaínas, en una de las accesorias, y pues ellos trabajan con los artistas más jóvenes del momento, como Emanuel García, Elizabeth de Jesús, Gabriel Carrillo. Ana, háblanos, por ejemplo, decías de esta primera, la de Hacia el poliedro perfecto. ¿Cuántas obras la componen? ¿Qué tipo de obra? ¿Qué va a ver el público? ¿Qué va a observar en esta, por ejemplo, primera? Pues la mayoría de artistas son artistas de la ruptura, como José Luis Cuevas, y hay de todo. Hay obras figurativas, es decir, que se puede distinguir las figuras humanas o de animales, pero también obra abstracta como la de Vicente Rojo, por ejemplo. Ah, muy bien. Ana, ¿dónde podemos consultar pues toda la oferta cultural que tienen para ofrecernos? Menciónanos, ya nos decías en qué zona, dirección, si tienes algún teléfono y las redes sociales que nos son de mucha ayuda. Es Avenida Hidalgo 39, en la Colonia Centro, en la Plaza de la Santa Veracruz. Y las redes sociales está Facebook, Museo Nacional de la Estampa, Twitter, @Munae México, e Instagram también, Munae ¿Tienen México. algún costo rápidamente esta exposición? Sí, la entrada es 50 pesos, es entrada libre los domingos y el horario es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias, Ana Carolina Abad, coordinadora de proyectos del Museo Nacional de la Estampa. Esperamos visitarte muy pronto. Muchas gracias. Gracias, Ana. Que tengas muy buen día.